Buenas noches, mi nombre es Anderson Julián Arroyo Estaiza del curso Manejo Integrado de Plagas. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de la tarea 3 que trata de los componentes de manejo integrado. Entonces, a mí me correspondió el primer punto, que sería el primer componente, que sería el control cultural. Del control cultural entonces nos habla un poquito que bueno, pues el objetivo es reducir la aptitud del ambiente para el desarrollo de la plaga y disminuir fuentes de inóculo. Las acciones prácticas entonces tendremos como la rotación de cultivos con especies no hospedantes o con efecto repelente, por ejemplo rotar maíz con leguminosas. Otro sería siembra escalonada para evitar coincidir con picos de poblacionales. Otra sería destrucción de residuos y plantas hospedantes voluntarias, limpieza y márgenes, manejo de fecha y siembra de densidad de siembra para reducir microhábitats favorables, práctica de cultivo, saneamiento, poda, buen manejo de riego, que limiten condiciones favorables a la plaga, el monitoreo y los indicadores entonces sería la disminución en la densidad de plagas por muestreo y por porcentaje de plantas afectadas, menor frecuencia de brotes año a año. Un ejemplo sería rotación de maíz con frijol para reducir barrenadores, manejo de riego en arroz para interrumpir ciclos larvales e insectos acuáticos. Cordial saludo, mi nombre es Brenda Giselle Cambarreyes del programa de agronomía. Eh, Esta presentación está a base del manejo integrado de plagas. En este caso a mí me corresponde el manejo del control biológico. Brevemente voy a dar una pequeña definición sobre control biológico de qué es como tal el control. Es el uso de organismos vivos, que entre paréntesis sería enemigos naturales, para reducir las poblaciones de plagas agrícolas, forestales o urbanas, ya que es una alternativa sostenible a los pesticidas químicos. Contamos con tres tipos de agentes en cuanto al control biológico. Entre ellas tenemos depredadores, dos parasitoides y patógenos. Dentro de los depredadores tenemos organismos que cazan y consumen plagas. Como ejemplo tenemos las mariquitas, que son las que se comen los pulgones, o crisopas. En la parte de parasitoides son insectos que depositan huevos dentro o sobre la plaga. Las larvas consumen al, al huésped. Ejemplo están las avispas parasitoides. En el tercero tenemos los patógenos, que dentro de los patógenos son microorganismos que enfrentan a las plagas. En cuanto a plagas clave o cualquier tipo de plaga, están bacterias, que sería Bacillus thuringiensis, hongos, que sería la Beauveria baciana, y virus a nemátodos. También contamos con estrategias de aplicación. Entre ellas tenemos la estrategia clásico, que es por importación, es introducir enemigos naturales de la región de origen plaga. También tenemos el control aumentativo, es donde libera masivamente agentes de control criados en laboratorio, y ahí es donde hace cierta liberación para el campo. Tenemos también el control por conservación, que en él es modificar el ambiente para favorecer enemigos naturales ya presentes. Como en todo, hay sus ventajas y sus desventajas.
tenemos 5 ventajas, ¿sí? Incluimos 5 ventajas, que entre ellas está específico, que es donde no afecta como tal a otros organismos. Dos, no contamina el suelo ni el agua. Tres, sin residuos tóxicos en alimentos. Cuarto, sostenible a largo plazo. La plaga no desarrolla resistencia fácilmente. Y en desventajas, igual tenemos 5 desventajas, donde hay resultados más lentos que los químicos, como pueden observar, o es un manejo, más no es como tal, o sea, lleva su tiempo. Requiere conocimiento técnico, condiciones ambientales pueden afectar la efectividad, riesgo de desequilibrio ecológico, también costos iniciales pueden ser muy altos. Y ya como tal, ejemplos exitosos así, tenemos lo que son las mariquitas contra pulgones en cultivos, Bacillus thuringiensis contra larvas de lepidópteros, ¿sí? También las avispas, la trichoderma contra gusanos en maíz. Básicamente es eso sobre el control biológico. Bueno, cordial saludo, mi nombre es Diego Bedoya y les voy a hablar un poco sobre la resistencia de plantas a insectos. Bueno, la resistencia es la capacidad que tiene una planta para evitar, reducir o tolerar el daño que le causan los insectos, ¿sí? Gracias a esto, pues pueden sobrevivir sin necesidad de tantos insecticidas. Bueno, existen tres tipos de resistencia. El primero es el antixenosis. En este caso, los insectos no quieren acercarse a la planta, puesto que algo en ella los repele, como su olor, su color y su textura. Por ejemplo, el algodón con muchos pelitos evita que los insectos se poseen. Tenemos también tipo de resistencia antibiosis, es donde aquí la planta afecta directamente al insecto, lo cual le hace daño y produce sustancias tóxicas o compuestos que impiden su desarrollo, como por ejemplo algunas papas silvestres tienen compuestos que matan al escarabajo de la papa. Eh, el último es la tolerancia, y en este tipo la planta aguanta el daño y sigue creciendo o produciendo. Por ejemplo, hay variedades de arroz que, aunque el tallo sea atacado, logran como tal recuperarse. Bueno, también tenemos mecanismos de defensa. Tenemos físicos, químicos y moleculares. Los físicos pues son aquellas plantas que tienen pues espinas, son espinosas, tienen cutículas gruesas y tienen pelos. Los químicos son plantas que tienen sustancias amargas, tóxicas o repelentes. Y las moleculares son aquellas que tienen genes que se activan para defenderse, como lo son las plantas BT, conocidas como el maíz y el algodón. Bueno, esto en cuanto a estas plantas, los científicos han aprovechado este conocimiento para crear pues las plantas transgénicas, ¿sí? Como es pues el maíz BT y el algodón BT, ¿sí? Que contienen genes
de una bacteria llamada Bacillus thuringiensis. Eh, Estas plantas producen una proteína que mata a los insectos plaga, pero que no afectan a los humanos ni a, ni a otros animales. Muchas gracias. Mi nombre es Madeline Burbano y les vengo a hablar un poco sobre la ingeniería genética. La ingeniería genética es una herramienta moderna dentro del manejo integrado de plagas, la cual nos permite controlar insectos, enfermedades y malezas de forma más eficiente. Su principal aporte ha sido el desarrollo de cultivos transgénicos como el maíz y el algodón. Dentro de sus beneficios tenemos que disminuye el uso de plaguicidas, permitiendo la conservación de enemigos naturales y del medio ambiente, aumentando así la productividad agrícola. Dentro de sus limitaciones tenemos posible resistencia en plagas y necesidad de regulación y monitoreo constante. La ingeniería genética permite fortalecer el manejo integrado de plagas al ofrecer métodos precisos, sostenibles y complementarios con el control tradicional del manejo integrado de plagas. Muy buenos días, mi nombre es José Daniel Núñez Vargas, del curso Manejo Integrado de Plagas. Para la exposición siguiente me corresponde Ecología Química volátiles de plantas inducidos por la herbívora y feromonas de insectos. Es la rama de la ecología que estudia cómo los seres vivos se comunican y se relacionan a través de sustancias químicas. En el caso de las plantas y los insectos, esta comunicación es muy importante para la defensa y la supervivencia. Por ejemplo, cuando una planta es atacada por un insecto que se la está comiendo, produce una sustancia llamadas volátiles inducidas por la herbivoría. Estos compuestos se liberan al aire y pueden atraer a otros insectos, que son enemigos naturales de las plagas, como las avispas o mariquitas. De esta manera las plantas logran protegerse sin moverse usando solo señales químicas. Por otro lado, los insectos también se comunican químicamente y un ejemplo muy conocido son las feromonas. Las feromonas sirven para atraer pareja, marcar territorio o advertir peligro. En el control biológico, los científicos usan feromonas sintéticas para atrapar o confundir insectos, plagas, ayudando a reducir el uso de insecticidas. El uso de la ecología química nos muestra cómo las plantas y los insectos usan un lenguaje de los químicos para sobrevivir, defenderse y mantener el equilibrio en los ecosistemas. Control químico. El control químico consiste en el uso de plaguicidas sintéticos o naturales para eliminar o reducir poblaciones de plagas. Ya pueden ser insectos, malezas, hongos o bacterias que estén afectando los cultivos. Es una de las estrategias más utilizadas en el manejo integral de plagas, pero a la última que debemos llegar. La debemos utilizar cuando las plagas superan el umbral económico de daño, para minimizar pérdidas sin alterar el equilibrio ecológico, protegiendo la salud humana y el medio ambiente mediante un uso responsable. Dentro del control químico tenemos diferentes tipos de plaguicidas, como son insecticidas, fungicidas, herbicidas, bactericidas y acaricidas. Se recomienda su uso cuando sea necesario, basado en un monitoreo previo. Se recomienda también alternar ingredientes activos para evitar la resistencia de las plagas. Dentro de sus ventajas tenemos la rápida acción y eficacia inmediata, control amplio y predecible, compatible con otras tácticas del manejo integrado de plagas. Dentro de sus desventajas tenemos el riesgo de resistencia por parte de las plagas, contaminación del suelo, del agua y del aire, daños a enemigos naturales y polinizadores y riesgo en la salud humana por exposición a los residuos
de estos plaguicidas. Técnicas de esterilización de insectos plaga. Bien, ahora voy a hablar sobre las técnicas de esterilización de insectos plaga, que son un método de control biológico muy utilizado en la agricultura. La idea es reducir la población de insectos dañinos sin usar plaguicidas. El proceso consiste en criar grandes cantidades de insectos en un laboratorio y luego esterilizarlos con radiación o químicos. De este modo ya no pueden reproducirse. Después estos insectos esterilizados se liberan en el campo. Cuando se aparean con los insectos silvestres no producen descendencia y con el tiempo la población de la plaga va disminuyendo. Un ejemplo famoso en los control de la mosca de gusano barredor y la mosca de la fruta, que han sido manejadas con éxito usando una técnica en varios países. La ventaja es que es un método seguro para el ambiente, no baja residuos tóxicos y puede aplicarse junto con otras estrategias de manejo integrado de plagas. En pocas palabras, la técnica de insectos estéril es una forma moderna, limpia y eficaz de proteger los cultivos sin afectar la naturaleza. Muchas gracias.